Algo extraordinario se estaba moviendo en el ambiente, como una brisa invisible que tocaba el espíritu, trayendo una sensación de expectativa santa y una anticipación que solo podía venir de lo alto. No era una casualidad que aquellas palabras llegaran justo en ese momento de la vida de quienes escuchaban. Era un encuentro divino preparado cuidadosamente por el cielo, para marcar un destino eterno. Durante décadas enteras de ministerio ella había contemplado miles de milagros, sanidades instantáneas, restauraciones financieras, matrimonios rescatados y corazones transformados por el poder del Espíritu Santo. Había aprendido, sin embargo, que Dios raramente se mueve sin antes anunciar lo que está por venir. Pues Él es un Dios de orden, de proceso y de preparación, tanto para el milagro como para la persona que lo recibirá. Antes de cada gran milagro, Él enviaba señales específicas, indicaciones divinas comparables a los primeros rayos del amanecer, a las gotas iniciales de lluvia o a los brotes verdes que anuncian la primavera. Y entre todas esas señales, existía una en particular, la más clara, la más poderosa, que siempre precedía a los momentos de intervención sobrenatural que transformaban la historia de los creyentes. Pero antes de revelar aquella señal, ella recordaba la noche que cambió su entendimiento sobre cómo Dios obra. Una noche de invierno de 1965, en medio de una de sus mayores crisis. En ese tiempo enfrentaba críticas severas, ataques personales que ponían en duda su llamado, y un ministerio debilitado económicamente, lo que la llevó a cuestionar si realmente estaba en la voluntad de Dios. Aquella noche, derrotada y sin fuerzas, se sentó en la orilla de una cama de hotel, incapaz de pronunciar oraciones elocuentes, sin energía para peticiones elaboradas, solo con la sinceridad de un corazón quebrado. Con brutal honestidad le confesó al Señor su cansancio, su inseguridad, su temor de haber caminado todo aquel tiempo bajo una ilusión y no bajo la verdadera dirección de su voz eterna y fiel. Fue entonces cuando, en medio de la vulnerabilidad, algo sagrado llenó la habitación, una quietud inconfundible que trajo paz, no basada en las circunstancias externas, sino en la certeza divina de su control. No escuchó una voz audible, pero percibió en su espíritu las palabras más claras que jamás había sentido. Ana estaba exactamente en el lugar correcto para lo que Dios estaba a punto de hacer. No hubo detalles ni respuestas inmediatas, pero hubo algo mucho mayor en la confirmación de que un gran milagro estaba siendo preparado, y esa era la verdadera señal del cielo que necesitaba. Semanas después recibió una invitación inesperada, un llamado que cambiaría el rumbo de su ministerio, abriendo servicios donde el poder de Dios se manifestaría de manera indescriptible. Los milagros ocurridos en esas reuniones consolidaron su ministerio, pero lo más impactante fue reconocer que Dios ya le había anticipado todo, con aquella señal inconfundible en medio de su crisis. La señal era clara antes de un gran milagro. Dios permitía una desesperación santa, un estado donde el ser humano llegaba al límite de sus recursos y aprendía a depender solo de él. No era una desesperación común, nacida de la duda, sino una desesperación sagrada, fruto de una fe profunda que reconocía que solo Dios podía intervenir en lo imposible. Así sucedió con Moisés frente al Mar Rojo, rodeado por un ejército implacable, sin salida aparente, hasta que en ese momento extremo el Señor abrió un camino en medio del mar. Así ocurrió con Elías en el Monte Carmelo, desafiando a los profetas de Baal, poniendo en riesgo su vida y ministerio, hasta que en el instante de mayo, vulnerabilidad, descendió fuego del cielo. Y lo mismo experimentó la mujer con flujo de sangre, después de agotar su dinero y sus recursos médicos, tocando el manto de Jesús, en total dependencia, y recibiendo la sanidad imposible. Una y otra vez, a lo largo de los años, este patrón se repetía en las personas que experimentaban milagros. Extraordinarios eran aquellas que llegaban al final de sí mismas, y descansaban en Dios. No eran quienes tenían todo bajo control, sino quienes lo habían perdido. No quienes tenían todas las respuestas, sino quienes habían agotado sus fuerzas humanas hasta el último recurso. Como aquella madre soltera que llegó con su hijo en silla de ruedas, después de gastar todos sus recursos médicos, pero con una fe ardiente que reconocía que solo Dios podía hacer lo imposible. Su desesperación santa no era derrota, era fe viva, y esa noche, mientras oraban, la presencia de Dios llenó el lugar y el niño fue completamente sanado ante la incredulidad de los médicos. La desesperación santa de esa madre no fue desgracia, sino la plataforma divina para el milagro que transformó la vida de su hijo y dio gloria al poder sobrenatural del Espíritu Santo. Cada historia mostraba lo mismo. Dios no lleva la desesperación santa para castigar, sino para positioner, para quebrar el orgullo y abrir espacio a su intervención perfecta y poderosa. Era un proceso de rendición, de soltar el control humano y aprender a depender únicamente de los planes divinos que superan la lógica y los cálculos terrenales. La desesperación carnal produce pánico y decisiones apresuradas, pero la desesperación santa produce quietud, rendición y paz.
porque sabe que Dios está en control aunque el hombre no lo esté. Un empresario lo entendió cuando perdió todo lo construido, agotando recursos, estrategias y consejos, hasta reconocer que solo un milagro lo salvaría, y sorprendentemente, encontró paz en ello. Esa paz era la evidencia de la desesperación santa, y en los meses siguientes, Dios no solo restauró su negocio, sino que lo llevó a un nivel mayor que lo jamás alcanzado antes de la crisis. Así aprendió que no había sido destrucción, sino preparación divina, pues su dependencia total abrió el camino para un milagro mucho más grande que sus planes originales. La desesperación santa también traía claridad espiritual, pues en esos momentos de quiebre, los ojos se abrían para discernir lo esencial y ver lo que antes estaba oculto, como la mujer que luchó por años con su matrimonio probando todo recurso humano, hasta que reconoció que no podía cambiar a su esposo, y Dios le mostró lo que debía transformar en sí misma. Ese cambio de perspectiva permitió la restauración del hogar, pues al soltar el control y rendirse a la dirección divina, el ambiente familiar comenzó a ser sanado y renovado por completo. La desesperación santa también producía humildad, derribando el orgullo humano que intentaba sostener todo, y liberando el alma de cargas que jamás fueron diseñadas para soportar. Un joven pastor lo experimentó al reconocer que había intentado levantar su iglesia con sus propias fuerzas, hasta que llegó al límite y confesó que solo Dios podía traer crecimiento real. Esa rendición cambió todo. Su enfoque se dirigió a depender del Espíritu Santo, a crear atmósferas de encuentro con Dios, y en 2 años, su iglesia creció más que en toda su historia anterior. Pero más que números, lo que emergió fue una comunidad transformada, marcada por experiencias genuinas con Dios que cambiaron vidas profundamente y para siempre. La desesperación santa también despierta una vida de oración incesante, no como disciplina, sino como necesidad vital, convirtiéndose en la respiración espiritual diaria. Una madre lo descubrió cuando sus hijos se hundían en las drogas, comprendiendo que no podía salvarlos con sermones ni castigos, solo con una oración constante y dependiente de Dios. Su clamor se convirtió en conversación diaria con el cielo, en cada tarea, en cada momento. Y a través de esa oración continua Dios trajo restauración y libertad a su familia entera. En 1 año sus hijos fueron transformados radicalmente, dejando la esclavitud de la adicción para abrazar una vida nueva en Cristo, confirmando que la oración nacida de la desesperación santa mueve el cielo. Lo más hermoso de todo es que esa desesperación santa produce una fe sobrenatural, capaz de creer cuando no hay razones visibles, de confiar aún sin entender los caminos de Dios, como aquella pareja que luchó contra la infertilidad por 1 década, agotando recursos, tratamientos y esperanzas médicas, hasta rendirse completamente a la voluntad divina. Esa rendición no fue fácil, pero los llevó a confiar en que su propósito estaba en Dios, más allá de la maternidad biológica. Y fue allí donde la paz inundó sus corazones. Meses después, contra toda expectativa médica, concibieron naturalmente el hijo que los doctores habían declarado imposible, confirmando que la fe nacida de la desesperación santa es poderosa. Cada testimonio recordaba lo mismo. La desesperación santa no es derrota, sino señal, no es desgracia, sino preparación para el milagro que está a punto de manifestarse en la vida de los hijos de Dios, y esa señal, aunque a veces incomprensible, es la evidencia más clara de que un gran milagro está en camino. Pues donde se acaba el recurso humano, comienza la obra sobrenatural de Dios.